Bienvenidos Mauro, Ariel, muchas gracias. Presentan su libro, esta vez lo hicieron juntos. Así es, esta vez me tocó a mí escribirlo a cuatro manos, como se Lo dice. escribiste vos, pero es la historia de tu vida, era de Ariel. En realidad lo escribimos juntos, literalmente, porque nos reunimos durante un año aproximadamente para armar las charlas de las que salió el texto de esta historia, Pamela. Me parece un tema, personalmente pedí hacerlo. Hemos trabajado juntos y hemos hablado de este tema. Aquí en tu programa. Claro, claro. Y Ariel, ¿cómo fue ese contacto con la droga desde tan chico? Porque uno lee, ¿tenías 13 años o 11 años? En el momento en el que consumí una droga por primera vez tenía 11, no 13. Niño, 11 Sí, años. un nene todavía. Y bueno, en su momento lo que a mí me acercó un poco al mundo del consumo fue el contacto con gente más grande, contacto con gente de otra generación. En ese momento, bueno, todavía me dedico a la música, pero toco la guitarra desde muy chico. Y esto me llevó a estar en contacto con gente más grande desde ese momento. Y el mundo de las drogas se me abrió muchísimo más fácil que por ahí para otro chico que en esa edad está sumergido en otro mundo, ¿no? Tuviste el contacto y ¿en qué momento no te diste cuenta? ¿Vos no tenías idea que por lo que estaban pasando? ¿Hasta cuándo? Mira, la primera vez que yo tengo contacto con la idea de que Ariel estaba vinculado al menos o que sabía algo del tema fue cuando él a los 12 años, en un almuerzo familiar, me pide permiso, entre comillas, para cultivar una planta de marihuana en el ropero, en el placar. Yo en ese momento, Carlitos se va a acordar seguramente, por aquellos años había una ficción que estaba Cecilia Rod y Julio Chávez, que tenían un hijo que hacía eso, que plantaba marihuana en el ropero. Trátame bien. Trátame bien. Y yo, ¿sabés qué pensé? Dije, bueno, viste, siempre hablamos de la influencia de la ficción. Le dije, dejate de hinchar, ¿qué vas a dejar? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero ¿cómo? Ni siquiera me puse a pensar en el riesgo que suponía el contacto de Ariel con ese universo. En ese momento él todavía vivía con su mamá y estaba empezando a vivir conmigo. A partir de los 12 años Ariel vino a vivir a casa. Y ahí es donde yo empiezo a notar comportamientos que Ariel disimulaba, pero que eran evidentes. Como por ¿De ejemplo, ansiedad, digo? lo primero es empezar a patinar en el colegio. Eso es algo evidente. Cuando un pibe empieza a patinar en el colegio tenés que observar algo le está pasando. Pero de la mano de patinar con las notas, era patinar también con las conductas. Que te llamen 3 o 4 veces por semana del colegio para decirte, che, Ariel o no vino, o se ratea, o tiene conductas inadecuadas. Agresivas. Sí, ¿no? O agresivas, También. o, viste, también puede ser, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y entonces, claro, yo dije, bueno, es la adolescencia. Eso es lo primero que te viene a la cabeza es, Claro. y es la adolescencia. Y empezás a justificar, porque es mucho más difícil enfrentar el problema que justificarlo y preguntarle a él. Decirle, che, ¿cómo te pasa algo? No, viejo, está todo bien. La frase de él era, está todo bien, papá, no pasa nada. Pero mirá que está todo bien, viejo, no, yo lo voy a Quiero arreglar. hacer un paralelismo, como vos lo Sí, vivías claro. y vos, Ariel, ¿cómo lo vivías en esa época? Bueno, yo en ese momento te imaginarás que con esa edad, no siendo tan pequeño, muy poco sabía del mundo en el que me estaba metiendo en realidad. Y no estoy hablando ni siquiera del mundo de la droga, estamos hablando del mundo de la adicción. Es una enfermedad, esto va muchísimo más allá de una sustancia, eso te diría que es anecdótico. En ese momento yo lo vivía como una transgresión, como una especie de correr el límite, irme por afuera a hacer la mía y empezar a generar a partir de todo ese comportamiento como una identidad, más allá de la curiosidad y de todo lo que esconde, ¿no? Esto de lo prohibido, tiene su... Empezó siendo una picardía, el buscar un círculo de pertenencia. Se podría definir de esa manera, digamos, ¿no? No podría definirte un motivo en particular. Sí. En ese momento yo era muy chico, digamos. Simplemente estuve expuesto a eso y tuve la oportunidad de acceder. Digo, ¿por qué el propósito de esta nota? Porque les pasa, te puede estar pasando a vos en tu casa, le puede estar pasando a gente amiga y tal vez no sos consciente. Y por eso empiezo a preguntarles desde el primer día, donde uno no toma conciencia y después vamos a llegar a lo peor, a tocar fondo y al querer salir y no poder también. ¿Pero por qué? Digo, perdón, Sí, no, si vos sabés que la droga mata, porque la droga mata,
Y si te dicen que te pinchás el ojo con el alfidel, con un alfiler te vas a quedar ciego, no lo vas a hacer, ¿no? Bueno, la droga mata y sin embargo sabemos todos que mata, pero está aquel que quiere probar, ¿no? El decir, bueno, voy a probar, yo lo manejo. Sí, sí. ¿Y cómo fue, digo, en qué momento te diste cuenta que estabas inmerso en la adicción? En el momento en el que me di cuenta fue después de todo un proceso de haber empezado mi primer tratamiento. Eso fue a partir de los 16 años. El tratamiento yo no lo empiezo por voluntad propia, No. sino que la situación familiar, o sea, me estaban empezando a asfixiar por todos lados, era cada vez más evidente, yo mostraba más y más síntomas. Mirá cómo decís asfixiar, te estaban conteniendo. Pero Sí, vos bueno, lo vivías así, exactamente, claro. te estoy hablando desde ese lugar, ¿no? Tenías ahí la familia que te ama tanto. Entonces yo lo que necesitaba era comprar tiempo, fundamentalmente, ¿Cómo es eso? y transar con mi viejo y decirle, está bien, pa, hago un tratamiento. En ese momento no quedaba otra salida. Y bueno, ahí fue cuando iniciamos el primer proceso del centro de vida. Y haciendo este proceso medio mentira, verdad, digamos, haciéndolo a medias, aprendí un poco de qué se trata el tema de la adicción y cuánto más allá de las drogas va esto, digamos, y todo lo que implicaba. Y ahí empecé a reconocerlo como tal y a verlo como una enfermedad. Claro. El golpe más duro, Ariel, se lo pega con la adicción luego de su primer tratamiento. Es muy curioso esto, pero él no toca fondo antes de arribar a su primer tratamiento, sino casi luego de finalizar ese primer tratamiento, en el que todos pensábamos que estaba encaminándose y en realidad, y por eso es importante lo que él dijo, era la adicción la que se había apoderado de él y lo había hecho construir un mundo en el cual nos había involucrado a todos, que creíamos que ya estaba bien él. Esa mentira, que creo que es lo principal. El adicto, la principal problemática que tiene, el principal peso que tiene sobre sus espaldas es la incapacidad para poder hablar con la verdad, para poder expresar lo que siente, lo que le pasa. Y entonces construye un universo en el cual involucra también a su núcleo familiar, a su núcleo, a su entorno, haciéndole creer que él está en una situación que en realidad no está. Claro, Porque es una no especie termina de expresarlo. Digo, esta ¿no? palabra que suena feo, pero de manipulación, ¿no? A la Sí, familia. exactamente. Exacto. Es una de las bases, digamos, del comportamiento que uno lleva adelante inmerso en la enfermedad, en el síntoma, ¿no? Estando en consumo. ¿Por qué me parece importante contarles de qué habla este libro? Porque te puede ayudar. Si no sabes cómo empezar a encarar este tema, ahora me contás de qué se trata Familia Adicta. Mauro y con Ariel, Federico, gracias por compartir su historia, que presentan Familia Adicta, entre otros libros que casualmente, no sé si es casualmente la palabra, tienen que ver con el mundo de las drogas, narcotráfico. ¿Y cómo fue ese día que firmaste con una editorial para sacar tu primer libro? Bueno, País Narco se llamaba el primer libro y en ese año yo firmaba el contrato para ser el primero de mis libros, siempre como vos decís, sobre temáticas de droga, de narcotráfico. Y el día que firmaba el contrato, esto es la paradoja y por eso está contado en el libro, yo volví a casa y me encontraba con un infierno en casa, porque él tenía apenas en ese momento 16 años y estaba manifestando de manera violenta las primeras reacciones de lo que era su adicción, las primeras reacciones físicas que las exteriorizaba violentamente, rompiendo vidrios, y esa fue una escena muy violenta y fue lo que detonó. Vivían juntos, ¿no? Sí, vivíamos juntos y vivíamos juntos. Bueno, en ese momento era mi compañera, mi mujer y mi pequeña hija, la hermanita de él, que en ese momento era un bebé y que por supuesto no percibía nada de lo que pasaba, pero había mucha violencia en esas circunstancias que nos tocó vivir con Ariel. ¿Tuviste miedo por tu hija? Sí, en realidad yo tenía miedo fundamentalmente. Es horrible, digo, porque a muchos padres pueden estar pasando por eso, Mauro, pero A digo, ver, vos decís, un hijo es incapaz, pero tenés como el como que miedo no eras vos. No, el Digo, miedo es Perdón, ¿de qué? No sé, que le pasara algo a la hija con Ariel en ese estado. El miedo es un motor que te mueve a hacer cosas que a veces vos crees que no estás dispuesto a hacer. Recién le hacías una pregunta a Ariel, que está bueno que se la hagas antes de terminar el programa, sobre el miedo. Pero a mí en ese momento el miedo me jugó en contra porque me paralizaba, ¿viste? Tener miedo te paraliza en algunas circunstancias, evita que vos puedas actuar. Y en ese momento lo mejor que creo que hice fue perder el miedo. Perder el miedo de enfrentar la realidad
asumir que tenía un hijo con una adicción y que si no la enfrentábamos juntos, esa adicción iba a terminar con nosotros. Y por suerte, en ese momento estuvo él de acuerdo y por lo menos en ese primer tramo avanzamos. Te dejaste ayudar, Ariel. Sí es. No quedaba alternativa realmente y por suerte conté con mi viejo, con todo mi grupo familiar, porque esto también vale aclararlo. Nuestro libro está escrito a 4 manos, lo escribimos mano a mano con mi papá y cuenta nuestra historia desde esta perspectiva, pero el grupo familiar que me acompañó no se limita a él, estuvo mi mamá acompañándome, también mis tíos, digamos. Hubo un grupo familiar que respondió. No dejas de emocionarte porque estás reviviendo, ¿no? Sí, a ver, fue un proceso muy doloroso, pero a la vez muy sanador. Y vos decías hoy que este libro tiene una finalidad. Y la finalidad, la razón por la que nosotros nos decidimos a escribir esta historia, que por ahí muchos entienden que es, pero estás exponiendo algo tan particular o tan privado. Nosotros estamos Le convencidos pasa a mucha gente. que esto no solo le pasa a mucha gente, sino también una vez que vos podés exorcizar esos demonios y traducirlos, transformar el dolor en esta aventura que es escribir un libro, podés ayudar a muchos que a lo mejor leyendo estas páginas lo que puedan entender no es cuál es la solución, pero que hay una salida a esto. Y esa salida tiene que ver con el amor que vos podés poner. Y que muchas veces podés volver a caer y volver a caer y volver a caer, que no es tan fácil tampoco. ¿Te pasó que casi temiste por tu vida en un momento? Sí, varias veces. Sí, no fue una sola las oportunidades en las que estuve cerca de la muerte. Algo que me gustaría aclarar, además, que una de las cosas más importantes de las que nosotros hablamos en este libro, que es el mensaje, es cuál es realmente el enemigo, el problema, el carozo del asunto de acá es el silencio. La droga es simplemente un recurso, algo que ocupa ese lugar, digamos, para poder taparnos básicamente la boca. De hecho, si analizamos etimológicamente la palabra adicción, remite a eso. El adicto es el que no dice. Entonces, también parte de la idea de correr un poco el foco de la atención de la droga, de la sustancia, que es lo que generalmente sucede en estos ámbitos. Fundamentalmente cuando se aborda el tema de las adicciones, se tiende a estigmatizar una droga o a llevar el debate si la marihuana sí, la marihuana no, si la cocaína sí, esto. Y el problema es nuestro, es humano y va mucho más allá de una sustancia. Tiene que ver con el silencio y la incapacidad para decir lo que nos pasa. O sea, cuando el adicto logra poner en palabras que tiene un problema, es un paso importantísimo. El antídoto, si es que hay uno, es romper el silencio acompañado, por supuesto, del amor. Yo te ¿no? preguntaba en el corte, Ariel, cómo hacías para estar atento. ¿Cómo hacía para estar atento? Atento. Bueno, uno con el tiempo, con el correr de los años, identifica cómo son sus propios mecanismos y cuáles son las situaciones de riesgo llamadas dentro de lo que es el tratamiento. Nos enseñan a llamarlas de esta manera. Claro. Y te das cuenta, o sea, cada vez estás más lejos de meterle la cabeza dentro de la boca al león, digamos, de alguna manera. Uno aprende a reconocerlo. Situaciones de riesgo como por ejemplo fiestas, boliches, digo, porque yo lo sé, ustedes me escuchaban Eres músico, atentamente cuando contábamos lo de Diego Maradona, que si bien él no está enfermo, pero lucha con los demonios. Digo, el ambiente es importante. ¿Eso se llaman situaciones de riesgo? Exactamente, que sobre todo en etapas iniciales de un tratamiento como lo que nosotros hicimos son fundamentales, ¿viste? Son situaciones de alerta, porque para una persona que empieza un proceso de recuperación, reconocer todas estas alertas, estas alarmas, es muy difícil. Sumado a todo el autoengaño y el autoboicot que conlleva la adicción, y esto de convencerse de que uno está bien, y todas estas cuestiones, son puntos delicados. ¿Todavía tenés miedo? A ver, me da muchísimo miedo la idea de volver a perder, a que se me vuelva a desmantelar la vida, básicamente. Yo reconocí en el consumo esto, digamos, esta consecuencia directa. Desmantelar la vida, la verdad que es muy gráfico. Eso Se desmorona toda la familia también. Sí, no pasa por el daño que me haga la cocaína en el tabique, esto pasa por cómo se degradan mis relaciones, mis vínculos. Como pierdo la brújula, el eje desaparece, lo único que hay ahí es tomar. Y la verdad es que también la decisión de sostenerlo viene por todo un proceso de aprendizaje y de terapia, un montón de terapia,
y poder realmente aprender a autovalorarme, a quererme un poco y decidir que, bueno, loco, yo quiero ser Ariel, quiero vivir esta vida. ¿Te sentís orgulloso de vos cuando ves este libro? Digo, se materializó tu vida, pero es un proyecto. Le podés hacer mucho, digo, le podés hacer el bien a muchas familias. Sí, espero, la verdad, que asumir esa responsabilidad, yo ponerme esa camisa de estar acá para hacerle bien a la gente. Yo creo que toda experiencia es válida. Los tratamientos que yo hice se basan en la experiencia de tu compañero, en la persona que llegó antes que vos y te puede mostrar cómo es el camino. Por eso lo digo, Básicamente es... Por eso le digo, vos decías reconocete. Ok, y también... No como una mochila. También sino sacar un poco, cambiar un poco el paradigma en otras cuestiones que tienen que ver con la adicción y el mundo de las drogas, que generalmente se relacionan este tipo de problemáticas con pibes de barrio bajo, pibes marginados, viste, que vienen como otra... Nos toca a todos esto. Y esto, la adicción es una enfermedad que no reconoce, no sabe de colores, clases sociales, la ropa que te pones, la forma en la que hablas. Adentro de una comunidad terapéutica te igualás con cualquiera, te lo puedo asegurar. Muchas Somos todos gracias. iguales. Muchísimas gracias, Gracias a vos, por venir, por abrirse. Y a todos, digo, a todos aquellos que piensan, ¿por qué escribís esto contando tantos detalles de la intimidad? ¿Qué les decís, Mauro? Que este texto crudo que salió del corazón nuestro tiene un solo objetivo, que es lograr mostrar una realidad dura, pero de la que podés salir si hay amor, si hay comprensión y si hay capacidad para abarcar con un abrazo todo lo que vos tenés para decirle a un hijo. Gracias Ariel. Gracias a Todo lo ustedes. mejor, gracias Mauro. A vos, Pamela.